altura, el famoso estirón puberal. Hay desarrollo de masa muscular, la voz se queda un poco más gruesa. Hay desarrollo testicular a lo largo hasta acá, también del pene y también de los pelos pubianos. ¿Sí? Entonces son los cambios que suceden durante la pubertad. A medida que va pasando el tiempo, entonces la mujer entra en la adolescencia, la edad adulta fértil y finalmente entra en un periodo de climaterio, que más o menos va entre 45 y 50 años. ¿Sí? De esta etapa a esta etapa tenemos entonces la disminución de lo que son los niveles de estrógeno, progesterona y andrógeno consecuentemente. Vamos a tener cambios, tanto a nivel físico como a nivel fisiológico de los folículos. ¿Sí? Este es uno de los cambios que vamos a tener, el crecimiento folicular en el ovario. ¿Sí? Vamos a tener folículos que van a ser reclutados, van a crecer, se van a modificar, van a llegar a la madurez plena y van a comenzar a secretar hormonas. Esas hormonas van a hacer que este ciclo, el menstrual, cambie. ¿De qué forma? Se quede engrosado, se mantenga engrosado para un evento, ¿sí? Y después se descarga otra vez acá ocurriendo lo que es la menstruación. Todos estos cambios son hechos o pasan por estos folículos. ¿Entendido? La función ovárica tiene dos funciones primeras: realizar la síntesis de hormonas femeninas en este caso y la gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Formación de los gametos. Isso mesmo que falou, formação dos gametos. Sí. ¿Y qué son los gametos? Óvulos y espermatozoides. Esto lo que estamos viendo es la parte femenina. La parte masculina obviamente van a ver con el endocrinólogo o la persona encargada. Esta es la fisiología para que tengan en cuenta nomás en cuanto a los números. Fíjense, el desarrollo folicular en sí empieza a los 6 a 7 semanas de vida intrauterina. Es decir, la mujer embarazada con un feto femenino XX ya tiene predeterminado cuántos folículos va a tener durante toda la vida. Esto va en aumento y después entra el periodo de atresia. Después disminuyen obviamente este número a 300.000 más o menos hasta el inicio de lo que es la pubertad. Y eso va disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar la vida adulta de más o menos 300 400 ovulaciones. ¿Qué decimos con esto? Decimos que la mujer tiene que prepararse porque ella, a corto y grosso modo, ella tiene un plazo de validad. Después de un tiempo ya no va a poder tener folículos maduros, consecuentemente no vamos a poder embarazarse. ¿Sí? Es lo opuesto a lo que sucede con el hombre. El hombre no tiene este ciclo, no tiene ese decaimiento. Es decir, el hombre es muy capaz de embarazar a una persona incluso cuando esté casi muriendo. ¿Sí? En pocas palabras, en pocos cambios. Bueno, y este ciclo sucede entonces en varios cambios, en la pubertad, la menopausia y va a reducirse los números de ovocitos como dijimos. Acá está donde llegaron. Este es la imagen de un ovario con folículos de una mujer fértil. ¿Sí? Y este es el ovario sin los folículos o con escasos folículos de una mujer en la menopausia, ¿sí? O en el climaterio. Este es el ciclo en sí del ovario, ¿verdad? Que comienza con divisiones, sigue con estas divisiones y vamos acá. Entonces, reiniciada la pubertad, inicia entonces estos ciclos que fueron estacionados o parados o entraron en una etapa de congelación. Para reanudar entonces en esta parte, en la pubertad. Y a partir de ahí entonces tenemos cambios a nivel físico, como vimos en el escala de Turner, y también psicológico. Recuerden que la pubertad es un momento donde la persona en sí, ¿verdad?, cambia mucho. Es una etapa de indecisión, de rebeldía, de pensamientos, muy sensible por cierto, ¿sí? Bueno, esta es la etapa de los folículos.
Dentro del ovario tenemos los folículos. Estos folículos pasan por este periodo. Un folículo preantral, antral, el preovulatorio y o ovulatorio de Graf, ¿sí? Aquel que finalmente ocurre en el día 14 del ciclo. Tenemos después que pasa por la ovulación, ¿sí? Y la envoltura de este folículo se cambia de nombre para tener el nombre de cuerpo lúteo. ¿Okay? Y este cuerpo lúteo es puramente, su función es secreción hormonal. Vamos a ver enseguida ahí cómo sucede. Vamos a retroceder un poquitito porque tenemos que hablar de las hormonas FSH y LH. ¿Conocen esas hormonas? La FSH, conocida como hormona folículo estimulante, ¿sí? Su nombre lo dice, folículo estimulante, estimula el crecimiento de los folículos. A partir del inicio de la pubertad o un poco antes incluso, la FSH ya da la orden para que una serie de folículos llamados de cohorte crezcan. De eso que dijimos, de los 400 o 300 400, agarran 20. Esos 20 van a sufrir una serie de procesos, de cambios, de crecimiento, para que finalmente, después de más o menos 72 a 75 días, uno o dos de ellos llegue a la madurez o a la ovulación. ¿Entendido? Es el papel de la FSH. La LH, por su parte, que es la hormona luteinizante, que era el cuerpo lúteo, que expliqué acá. ¿Oye? Sim, o corpo lúteo é aquele que forma hormonas, mas era a envoltura desse folículo que está ainda no ovário. Folículo maduro, então, acontece a ovulação, ele sai dessa envoltura, ele entra na trompa para ser fertilizado, o óvulo, o gameto. E a envoltura dele fica na superfície do ovário, sendo chamada então de corpo lúteo. Então, qual é o papel da hormona luteinizante? Estimular a maturação? Oi? A proteção para o momento certo de se implantar. Explica de novo. Seria o momento certo da implantação dentro do... Faz uma capa protetora, tipo, para o momento certo de ele se implantar no útero? Não. Não? Cuerpo lúteo, hormona luteinizante. Sí, la formación del cuerpo lúteo. ¿Entienden? Entonces, la FSH recluta los folículos y la LH hace que este folículo se convierta en cuerpo lúteo, luteinizante. ¿Sí? En pocas palabras, es esta hormona la que permite la ovulación. Sin esta hormona o sin el pico de esta hormona no va a haber ovulación, consecuentemente si hay relaciones sexuales no va a haber embarazo. Es esta entonces la que se controla o se intenta inhibir con los anticonceptivos orales. ¿Sí? Ele que libera o óvulo, isso? Ele que libera. Certo. Ajuda na formação então do corpo lúteo. Entonces, la FSH más o menos actúa en 72 a 75 días. ¿Sí? La LH entonces tiene otro papel. Esto es lo que sucede. Fíjense. La FSH recluta estos folículos que llegan finalmente uno o dos o a veces tres, ¿verdad? Tienen un crecimiento en ellos, hay otra vez un cambio. ¿Por qué? Porque tienen números inadecuados de cromosomas. Eso tiene una reducción en eso. ¿Sí? En esos cambios lo que sucede a los 75 días. Para finalmente tener un óvulo maduro con 23 cromosomas nada más. Se juntan con el espermatozoides y tenemos otra vez 46 cromosomas. ¿Entendido? ¿O no? Não. Repete aí para mim, por favor. Claro. La folículo estimulante pega os folículos e ela tem 46 cromosomas. Ao longo desse tempo que a gente falou, de 72 dias, ele vai mudar. Ele vai ter o seu próprio ciclo, sua própria modificação. Em que consiste? Ele vai reduzir os números de cromossomos em divisões, chamados corpos polares. Tá?
que no vamos a detenernos porque es muy complejo, pero entiendan que hay una serie de cambios. Para quê? Para finalmente lançar, né, o óvulo somente com 23 cromossomos. Ele se junta com o espermatozoide, que é outro 23, e temos um novo ser com 46 cromossomos. Tá bom? Esta es la serie de cambios que sucede. Este es el óvulo maduro, ¿sí? No es fecundado porque todavía no va en un embarazo, y este es el folículo, ese es lo que se va a volver entonces el cuerpo lúteo, ¿sí? El papel de la LH es esto, acá está dentro todavía, y el papel de la LH es esto, liberar este óvulo. ¿Me entienden? Bueno. De la foliculogénesis, ¿verdad? Nada más lo que habíamos comentado rápidamente. Este es el ciclo de lo que vamos. Desarrollo folicular, ¿sí? Tiene un folículo primordial, el preantral, el antral, que vimos el cambio en la figura anterior. Se selecciona un folículo dominante que viene a ser este, o en ocasiones dos. Ocurre la ovulación y ocurre la luteogénesis, ¿sí? El cuerpo lúteo comienza a secretar hormonas. ¿Sí? Después ocurre la luteólisis, la desaparición de ese cuerpo lúteo. Consecuentemente caen en los niveles de hormonas. Doutor, só Y ocurre una atresia folicular, una cicatrización de ese folículo sobre la superficie del óvulo, del ovario. ¿Sí? Só para ver se eu entendi. O ovário, então, ele fica em volta do corpo lúteo e quando tem a estimulação pelo LH, aí ele libera para ir fazer a fecundação. Para aí o espermatozoide chegar. Sí. Ah, entendi, beleza. Toda vez que tenga relaciones sexuales en ese día. Si no ocurre, ¿qué va a pasar? A menstruação. Estas son las hormonas luteinizantes, son hormonas esteroideas principalmente, son progesterona sobre todo del cuerpo lúteo, ¿sí? Y que finalmente hacen una serie de cambios, entre ellas la lisis, proteólisis, la salida del óvulo, ¿sí? O la ovulación. Este ciclo siempre está regido por esto, el hipotálamo, hipófisis, ovarios, útero, menstruación, ¿sí? Estamos más o menos en este periodo. Ovogénesis no es la formación de los ovocitos, ¿sí? Acá podemos ver bien determinado lo que es. Ovario lleno de folículos y estos son el crescimento. La gente pega uma corte que é pequena, mais ou menos entre 20, faz ela crescer, nesse interim já faz desaparecer alguns quantos, nela tem mudança de cromossomos. Para chegar o quê? Para chegar nessa metade que é o folículo primordial. Tem a estimulação pela LH, acontece a ovulação. Depois acontece a formação do corpo lúteo. Essa envoltura aqui é essa aqui. O óvulo já entrou na trompa para ser ou não ser fertilizado. Depois, se não acontece a fecundação, ele vai diminuir de tamanho até desaparecer e até ficar uma cicatriz na superfície do ovário. E se acontece a fecundação? Como ninguém perguntou, eu pergunto. Como seria a pergunta? Se acontece a ovulação, a fecundação, o que acontece? Ele vai ser. Ele tem até 7 dias, 7 dias para descer. Entre se une com o espermatozoide, começa a mudança então. Mas o que acontece com o folículo? Vão ser estudos, só vai ser. Aqui, como não houve fecundação, ele desaparece. Se aconteceria ou acontece a fecundação, ele continua com o mesmo tamanho, ainda secretando a hormona dele, tá? Ele não desaparece. Até o final da gestação? Não, até que a placenta tome a função dele, que é justamente secretar progesterona. Ah, tá bem. Ya dijimos, crecimiento de entre 20 y finalmente uno queda maduro.
Otra imagen que demuestra lo que habíamos comentado, ¿sí? La transformación de este óvulo. La ovulación libera obviamente el folículo roto. Después se forma un folículo, ¿verdad? Folículo o la envoltura de él, en este caso se llama hemorrágico. Después cambia el nombre a cuerpo lúteo. Y si finalmente la mujer se embaraza, se transforma en folículo gravídico. ¿Ah? Y si no sucede, sucede una cicatriz sobre la superficie, queda una envoltura cicatrizada, atrésica, llamado cuerpo albicans, ¿sí? O cuerpo blanco. Bueno, este ciclo se repite a cada 28 días en el ovario, ¿sí? Entonces, fíjense que de estos 300, 400 va disminuyendo 20 en un ciclo, en el otro ciclo otros 20, en el siguiente mes otros 20, hasta que no quede más nada acá y la mujer entre en el climaterio. Muy bien, muy bien. Como se dá a reposição daquele 300, 400 lá, doutor? Oi? Essa reposição do 300, 400 não existe? Qual a posição? Não tem. Ou vai sempre deduzir 20? Toda a menstruação é isso? Vai diminuir isso. A mulher já nasce com essa quantidade. Não existe mais. Não, acho que ele quer perguntar se com o tempo vai diminuindo. É isso? Acho que ficou claro que com cada ciclo 20 é restável. Ok, então temos uma mudança, tá? Um cambio a nível folicular, ¿sí? Reclutación, ovulación y formación o atresia de él, ¿sí? En todo este periodo el folículo secreta hormonas, ¿sí? Diferentes en cada momento, pero secreta hormonas. Vamos a ver cuáles enseguida. Este ciclo es lo que dibujé acá. Fíjense, el hipotálamo, la pituitaria, hace que secrete estas hormonas y de la misma forma inhiban su secreción. Esto es el famoso feedback positivo o negativo. ¿Conocen? ¿Sí o no? No. Es un método de regulación, es decir, si aumenta una hormona, por ejemplo, el estrógeno, esto hace que se inhiba acá arriba y disminuya la producción de justamente ella. Si está muy bajo, la misma cantidad de hormona hace que se estimule de manera positiva, entonces el hipotálamo recibe esa orden y aumenta los niveles de estrógeno o de la hormona en cuestión. Ese es el feedback, positivo o negativo. La propia hormona, de acuerdo a su cantidad, regula su estimulación o su inhibición. En eso consiste entonces el feedback. Y eso es lo que estamos viendo acá, de forma positiva o negativa, o la inhibición o la estimulación. ¿Sí? Ven acá la FSH, ¿sí? Ven acá la LH, la FSH en cuanto a la granulosa y la ATEC. ¿Sí? Estos son capas nada más del folículo que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Bueno, entonces en el hipotálamo sucede estos cambios, o sea, a nivel central. Estas son las capas. Este es un folículo agarrado y individualizado. Fíjense, granulosa, teca de las células, ¿ya? Basal, son los leucocitos y sangre. Entonces, estas son las diferentes capas de este folículo. Granulosa, teca interna, teca externa. ¿Sí? Entonces, la FSH hace que esto crezca. Consecuentemente, es la responsable de la formación de las hormonas. Fíjense, en los folículos de crecimiento de las células de la teca interna secretan testosterona. Los de la granulosa secretan, están por la acción de la aromatasa, la formación de estrógenos. ¿Sí? El estradiol, que es un tipo de estrógeno, ¿verdad?, que proviene de la granulosa, como habíamos comentado, es la encargada de secretar o de aumentar el espesor del endometrio. Hace que entonces este endometrio se quede engrosado. Fíjense, este es una hormona, ¿verdad? Este verde es otro, este rojo es otro, este negro es otro. Vamos a ver enseguida cuál es cuál.
En este interín, el estrógeno hace que este endometrio quede engrosado. Este es el primer o la primera parte del ciclo. Esta es la segunda parte, que es predominantemente acción de la progesterona. Hace que este endometrio continúe engrosado y aumente su vascularización. En este medio, acá viene la mitad, sucede la ovulación. Consecuentemente, este endometrio va a estar preparado en caso de que ocurra la fecundación. Si no hay fecundación, esto se repite acá. O sea, acá vamos a tener este mismo ciclo que ocurre en la menstruación. Y ese ciclo se repite mes a mes a mes a mes. ¿Sí? Acá tenemos folículo, los niveles hormonales y el endometrio. No se preocupen que estamos a volver a dar una tabla más didáctica. Nada más es la explicación del cuerpo de la LH. Es la que les quería mostrar. Acá arriba tenemos dos ciclos. Uno que va hasta acá, el número 1. Este es el número 2. Presten atención acá. Tenemos entonces un ciclo bifásico, esta es la segunda fase del ciclo. Entonces, un ciclo, dos fases. ¿Sí? Perfecto. Acá a nivel vemos la acción de las gonadotropinas, a nivel central. Hablamos de la LH. Y también tiene la FSH, que ya saben su función. ¿Sí? Acá abajo vemos los niveles hormonales de las hormonas esteroideas a nivel ovárico. No se preocupen, vamos a ver. Y esto es la función, o sea, el ciclo folicular en el ovario, ¿sí? Del folículo. Y su repercusión a nivel menstrual. Entonces, concéntrense en esta mitad nada más. Olvídense de esta por enquanto, para no confundirse. ¿Sí? Okay. Todo lo que sucede en esta línea del tiempo sucede simultáneamente. De igual manera sucede acá, sucede acá. ¿Sí? Vamos a dejar claro eso. ¿Cuál es el papel de la LH? Liberar o corpo lúteo. Fíjense dónde va. Viene acá, ¿verdad? Y tiene que ver con la ovulación. Solo que su pico, esta es la mitad del ciclo. Voy a tardar en aumentar este. No sé nomás si se va a ver bien nítido. ¿Se puede ver? Este es el día, la mitad del ciclo, el día famoso, el día 14. ¿Sí? ¿Sabe dónde sale el día 14? George Side. ¿Ve? El final de una fase. Este es la fase menstrual que conocemos como el famoso FUM o DUM, la menstrua, e esse é o final, né? Fim da menstruação e esse é o início da outra menstruação, do outro ciclo, tá? Até aqui é 28 dias, metade disso é 14. No dia 14 sucede a ovulação em ciclos normais. Una aclaración, este 28 puede variar para más o para menos, ¿sí? Hay mujeres que menstruan con más días, hay mujeres que menstruan con menos días, por ejemplo. Perfecto, estableciéndose la mitad del ciclo. Fíjense que este pico de la LH sucede más o menos unas 14 horas antes de la ovulación, ¿sí? Y el pico de la FSH sucede un poco aproximado a lo que es la ovulación. Como dijimos, este pico de la FSH no es para este ciclo, es para ¿cuál ciclo? ¿Uy? O pico da LH é para esse ciclo. O pico da FSH é para esse ciclo ou não é para esse ciclo? Oi? Não é para esse ciclo. É para aquele que vai vir daqui a
3 ciclos na frente. Qual é o papel da FSH? O papel da folículo estimulante? A liberação. Estimular a formação de folículos. Estimular a formação de folículos para ciclos venideros. ¿Sí? Entonces, olvídense más o menos de la FSH acá. Concéntrense en la LH. Então, 14 horas antes, ela dá o pico. O que faz com que ela comece essa ascensão umas 37 horas antes da ovulação como ponto de partida. Entendeu aí? Se a gente tem uma mulher que está no período fértil e ela, sei lá, ela tem relação sexual sem proteção, o que podemos fazer saber disso? Em poucas palavras, o que vamos inibir? Inibir o pico da LH para que não aconteça a liberação do óvulo e, consequentemente, ela engravide. Quem faz isso? O anticoncepção. Exato. Entenderam? Vamos arrancarnos al papel del ovario. ¿Sí? Tenemos que en la primera mitad, essa primeira metade como tínhamos comentado, a primeira metade é a função primordial do estrógeno. Onde era secretado o estrógeno? No LH. Tem uma dor aqui. Onde? En el folículo, todavía no é corpo lúteo, en el folículo. ¿Sí? Você está falando da mesma coisa, só que em etapas diferentes. Primeiro é o folículo, depois ovula e depois é o corpo lúteo, sim? Mas é o folículo em si, através da capa da granulose. Tá? Então é o próprio folículo que ajuda a esse endométrio ficar engrossado para ele mesmo ficar fertilizado e ficar anidado. Tá? Então esse estradiol, ou esse estrógeno, vai fazer o quê? Vai fazer com que esse endométrio fique engrossado nessa primeira metade. Entende? Proliferação. Depois temos que ele desciende. Diminui, não, porque isso é mais fácil de fazer. Depois ele cai. Tá? O que acontece aqui? O folículo, que agora é corpo lúteo, secreta o quê? Secreta progesterona, que é essa daqui. Fazendo o que com o endométrio? Aumentando o espessor dele, mas também aumentando essas glândulas aqui, aumentando a vascularização. Tá? Para que faz isso? Ou com que intuito? Ou para que finalmente? Recebeu. Na hora da fixação do. Isso, ele dá um território apto para quê? Para que esse óvulo aqui, não sei se dá para ver, uma vez que ele for fertilizado, ele fique anidado. Ok. O que faz o anticonceptivo oral, que as mulheres tomam? Inibe a LH. Além de inibir a LH, de outra forma na verdade, ele afina esse endométrio ou regula, não deixa tão engrossado e diminui a produção de LH não acontecendo na ovulação. Então o espessor dele controla. Fazendo o quê? Fazendo que a mulher tenha um fluxo menos intenso. Doutor? Não, ele ataca em mais de uma etapa, é isso? Sim, em todo o ciclo. Por isso que a mulher toma todo dia. Senão tomaria em um dia só e acabaria o resto. Esse afinamento que o senhor disse é porque vai estar diminuindo o estradiol ou o progesterona? Ele muda esses aqui. Dependendo do contraceptivo que ela está tomando. Beleza. E os que é a injeção? Mesma coisa. Claro, ele é depositor, ele fica subcutâneo e vai sendo liberado devagar. Mas o mesmo. Só que é outra hormona. Oi. O FSH então vai estimular a formação do folículo, o estrógeno vai estimular, vai engrossar a parede do endométrio, é isso? E o LH liberar O estrógeno engrossa, cai, secreta progesterona. Ok. O que passa acá? Fíjense, este é o folículo
Como chama esse aqui? Corpo lúteo. Na verdade é a envoltura do folículo. Corpo lúteo. Corpo lúteo. A partir daqui ele muda então. Passa a ser chamado de corpo lúteo. Aqui era folículo, Porque já liberou. aqui corpo lúteo. Por que ação? Pela luteinizante, tá? Que permite a ovulação em si. Chamado então de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, vejam só o tamanho dele. O que acontece? Tá Ele diminuindo. atrofia, ele desaparece, ele fica mais pequeno. E na mesma etapa acontece o quê? A diminuição da progesterona. E depois acontece o quê? Menstruação. Ok, então, somente com esse gráfico, qual é a hormona responsável pela menstruação? Não. Seria a retirada da hormônia ou a hormônia que faz? A diminuição dela, a queda dela, provoca a menstruação. Essa progesterona. En el caso aumenta la vascularización y después tiene que disminuir todo. Sí, ese es el papel de la progesterona, pero su caída, su disminución a nivel sanguíneo hace que se produzca la menstruación. ¿Sí? Qual o livro que o senhor gosta mesmo? Só pra mim. Ahora sí vamos a hacerlo en este ciclo. Este es ciclo infértil, no hay ovulación, perdón, no hay fertilización, en este hay fertilización, ¿sí? Concéntrense, esta es una gravidez, ¿sí? En el primer punto, en este ciclo es lo mismo que este, no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque hay crecimiento folicular, espesamiento del endometrio igual. Esse e esse são iguais. A mudança vai na segunda metade do ciclo, tá? Na primeira metade, que hormona temos em predominância aí, a nível folicular? Na primeira metade do ciclo, que hormona predomina? TDAH e testosterona. Estrógeno. Estrógeno. E na segunda metade? Progesterona. Graben isso, porque isso sí o sí predomina en el examen, ¿sí? Ok. A primeira metade. Fíjense acá. Tenemos que esto cambia igual. Esta pequeña línea que amarilla es el beta-HCG, ¿sí? Beta-HCG. Acá no hay cambios. Es igual el nivel de estrógeno, como dijimos. Su papel es engrosar. Pero ¿qué pasa en esta mitad con la progesterona, que es esta línea rosada? Oi? Aumenta. Ele vai aumentar, inclusive a flecha vai aqui para cima. Veja, aumenta. Por que aumenta? Oi? Caso que houve fecundação. Não só a fecundação. Em volta da ovulação. Porque baixo entendeu? Ai, Deus. Não só por isso. Fíjense. ¿Qué pasó acá con este folículo? Atrofiou. ¿Y qué pasó acá con este folículo? Aumentou. Aumentou. Aumentó. No degeneró. É ele que continua produzindo o quê? Progesterona. Nesse caminho específico aconteceu a gravidez. Aqui os espermatozoides. Ah, tá. E depois, nessa metade, ele fica implantado. Por que fica implantado? Porque ele encontrou um território apto, preparado pela progesterona, facilitado pelo estrógeno. ¿Ok? Esto es embarazo. A partir dessa nidação, essa mesma célula que é o trofoblasto começa a produzir beta-HCG. Tá? E o folículo aqui começa a produzir de maneira ininterrupta progesterona. Entendeu? Até quando? E até mais ou menos 12 semanas de gravidez, onde ele desaparece, ou ele vai evolucionando, né, como aqui deveria acontecer, e a placenta então começa a produção de progesterona. 12 semanas. 12 semanas. De gravidez. Muy bien. En ocasiones, la mujer tiene alteración de este ciclo sin estar embarazada. ¿Ya aconteceu com vocês? Em quê? Nas férias,
alteração. Não tem a menstruação, ela preocupadíssima vai na farmácia, faz o beta, deu negativo. Mas a menstruação ainda não desce. Ele passou? Bueno, por que sucede isso? Não, porque acá. Há um bloqueio hormonal, alguma coisa assim? Acabamos de explicar. Por que sucede? Seria porque não começou a produção de progesterona. Que só continuou o estrógeno. Ao contrário. É ao contrário? Não diminuiu o Então preço. diminui. Não diminui, exatamente. El endometrio no... No se descama porque la proteína no cae. ¿Sí? ¿Por qué sabemos eso? Porque si la menstruación viene acá, ela tem a menstruação, esse processo acontece. Ela tem a estimulação do crescimento endometrial, tá? E depois, nessa segunda metade, acontece uma mudança. Esse folículo, às vezes, ele não desaparece. Aqui temos que a gravidez é responsável pela não desaparição. Mas em ocasiões, esse folículo não desaparece. Ele continua. Não, ele continua então. Então é folículo persistente. A persistência desse folículo faz com que essa progesterona continue alta. Não a esse nível, mas continue alta por um tempo indeterminado. Portanto, o que acontece com essa mulher? Atraso, ela não menstrua. Tá? Ela não menstrua. Entendeu? Nesse caso, o que fazer com essa paciente? Qual seria a solução? Diminuir o A LH. diminuição da progesterona. Claro, eso tenemos que hacer para que la menstruación retome su ciclo normal. ¿Cómo hacer eso? Dando medicação. Parabéns. Qual? Progesterona. ¿Qué digo eso? ¿Por qué? Porque ela atingiu o nível dela adequado. Pero claro que ela alcançou. Mas Tá se com uma ela baixa, né? Está com uma baixa concentração. Não, aí ela tá com alta, porque ela não menstruou. Por causa do fim. Seria um inibidor de progesterona, mas com Qual? isso. estrógeno, O estrógeno é aqui o papel dele. grávidos. Confuso, pero el mismo tratamiento es la enfermedad. O sea, dar progesterona para esta paciente. É o estímulo positivo e negativo. Exato, aquele feedback que a gente falou. Vai dar baixo. Aumentando o nível, a gente vai fazer saber na cabeça que ele está em níveis muito altos. Então tem que dar progesterona. E ele, claro, acabamos de falar, e ele mesmo vai fazer com que iniba essa secreção de progesterona. Entendeu? Quem toma texto, né, professor? Foi? Isso é igual quem toma texto, né? Que diminui o... Texto. Testosterona. Ah, não sei. Ei, doutor. O que passa? Às vezes, esse é o famoso reset que a mulher pede ou faz para que a menstruação desça. É o regulador da menstruação. Já escutou falar? Quem é farmacêutico e trabalha nessa área sabe muito bem. Então, a menstruação não desce, ela vai lá e pergunta: o que eu posso aplicar para que a menstruação desça? E aplica ou dá um comprimido. Esse comprimido, essa injeção, é nada mais do que progesterona. Justamente para aumentar, de repente, rápido, por um curto período de tempo e depois suspender essa medicação. Então vai fazer com que a menstruação, a pessoa caia, esse folículo desapareça e restabelecido o ciclo então. Doutor, nesse caso não teria que fazer um exame antes ou tipo para ver certinho? Claro. Ou, tipo, Qual o exame? Hormonal de novo? Beta esse. Vamos colocar um exemplo que eu vou dizer. Ela não fez. Ela não fez nenhum teste, mas ela está grávida. O que vai acontecer com essa paciente se a gente administrar progesterona?
Ela está consumindo progesterona. Tá. Piensen bien. Ela, Piensen antes de responder. No respondan inmediatamente lo que se les ocurre en la cabeza. Razonen. ¿Oye? Doutor, o senhor falou que a cada 12 semanas tem da gestação tem esse aumento da progesterona Eu não. contínua. Então, mantendo essa progesterona causando uma malformação, alguma coisa? No. Não? ele está usando progesterona, Quem né, dijo por eso? causa da formação. ¿Por qué, doctor? Así? Porque no tiene paso, hay una producción excesiva de progesterona. Claro. Eso no pasa nada. Todo lo que dijimos está fisiológicamente normal. Aquí pasó el embarazo. ¿Y la mujer qué tiene? No va a pasar nada. Ni malformación, ni aborto. Al contrario, va a hacer que este cigoto, este trofoblasto se prenda aún más a este endometrio. Porque aumenta a Vai deixar fertilização. o endométrio mais sadio, doutor? ¿Oye? Deixaria o endométrio ainda mais forte, mais sadio? Sí, podemos resolver de esa forma. ¿Sí? ¿Entendido? Pero vamos a inventar un mundo donde si queremos hacer el aborto, queremos provocar el aborto de este embarazo, que sabemos que está embarazada la mujer, que está positivo, ¿qué hacer? ¿Hola? Disminuir la progesterona. Eso sería la clave para que este aborto pase o esta descamación suceda. ¿Cómo hacer eso? No. Lo que podemos hacer es eliminar este folículo. Este es el problemático en este caso, claro, hipotético, ¿verdad? Un mundo fantástico. Eliminar este va a hacer que la progesterona tenga una disminución y la descamación ocurra. ¿Sí? Hay un medicamento para eso, ¿sí? Que es un antiprogestágeno. ¿Sí? Se llama mifepristol. Ese es 100% abortivo. ¿Por qué? Porque actúa sobre la progesterona, inhibe su secreción. No hace que funcione, su función está alterada, porque es un antiprogestágeno. Consecuentemente, de manera inequívoca, este va a perder, va a ocurrir el aborto, va a ocurrir la descamación. ¿Sí? Acá no tenemos claro. En Brasil tampoco hay, pero en otros países sí hay, donde el aborto está permitido o está legalizado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Tem idade para fazer aborto, tipo, que esse daí, a formação, esse que o senhor falou que esse corpo lúteo, ele fica só até 14 semanas, né? 21 semanas? 14? Este sí, secreta. Sim, até 14 semanas. Se passar dessas 14 semanas, para se eliminar esse aí, a placenta já vai estar fazendo o La papel. platea va a ser formada. Então já não tem como abortar nesse sentido, né? En ese sentido quizá no, pero hay muchos otros. Sim. El objetivo en sí es justamente en ese periodo eliminar este. ¿Está bien? Hay otro medicamento también, doctor, que se usa para ¿Cuál usa? el famoso Cicotel, No, ese no funciona de esta forma. pero también hace aborto. En Eh, algunos casos resuelven algunos, pero que si hablamos en porcentaje, este que dijimos es 100%. El Cicotel no funciona de esa forma. El Cicotel lo que hace es una hormona, se llama también prostaglandinas, ¿sí? Lo que hace es aumenta la contracción de ese músculo uterino, aumenta la contracción, aumenta las constricciones en teoría de estos vasos y hace que suceda una apertura del cuello uterino. Entonces cuando se abre el otro se cae. Por eso no es 100% abortivo, ahí sucede, a veces no sucede, ¿sí? Pero ese es otra hormona. ¿Entendido esta parte entonces? Hablemos entonces en esta primera mitad del ciclo. ¿Qué sucede en este día 14 que dijimos? La ovulación. Claro.
Si nuestra paciente, ella quiere embarazarse, ¿qué le vamos a decir entonces? Sí, claro. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Claramente, en este periodo, 2 días acá, 2 días acá, ¿qué es el periodo fértil? La famosa tabelilla que usted le conoce, o calendario fértil. Exactamente, en este periodo. ¿Sí? Además, la mujer en sí también tiene otros signos y síntomas de la ovulación. Una secreción un poco diferente durante todo el ciclo, ¿verdad? Que viene a ser tipo una clara de huevo. La temperatura se ve un poco aumentada, ¿sí? Aumenta la libido, ¿sí? Entre otros. Entonces eso hace que este periodo sea fácil también de determinar. ¿Perfecto? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es, en este periodo, en este momento donde ocurre la implantación, en ocasiones y en algunas mujeres sucede un pequeño sangrado, que es el sangrado de la implantación. Ese sangrado sucede más o menos a este nivel calendario, que sería este 14 más o menos 7, que es el periodo de implantación, serían 21 días. Hay mujeres que confunden este sangrado con la menstruación, ¿sí? Pero es un sangrado de implantación, es diferente en cantidad, en días, ¿sí? En color también, a veces viene manchita nada más y ya está. Só ocorre somente na implantação, esse sangrado antes. Otro punto que tenemos que ver es este día 14. Hay mujeres que este fenómeno de expulsión del óvulo sienten, ¿sí? Este fenómeno de expulsión, ella sabe que está ovulando por un dolor que sucede en este lado o en este lado del abdomen, o sea, en la derecha o izquierda, ¿verdad? Este folículo en sí tiene un líquido dentro. Cuando él es expulsado, ese líquido sale a la cavidad abdominal y ese líquido irrita el peritoneo y da un dolor característico, ¿sí? Eso también no sucede en todas las mujeres, en algunas nada más. A tal punto de que ese adolescente dice, estoy ovulando o voy a ovular. Eso se llama Milch-Smer. Un nombre complicadito. Esse daí que é conhecido como a dor do meio também? Sí, también. Eu Dor de tenho quê? dor do meio. Você sente que você está ovulando. Uma vez eu fui parar no hospital porque eu sentia muita cólica. Aí minha prima, que é ginecologista, a gente fez os exames e não tinha nada, descobriu que era isso. Sí, sucede. Hay una diferencia para el abdomen agudo, porque el dolor Eu es... nem sabia que tinha isso. Muy bien. En resumen, este es el ciclo entonces a nivel hormonal, ¿sí? 28 días calendario de una mujer. Primera fase folicular. ¿Por qué fase folicular? El crecimiento del folículo, la ovulación y después cambia al nombre de lúteo. Acá actúa la luteinizante, transforma este folículo en cuerpo lúteo, ¿sí? Y al mismo punto actúa la folículo estimulante. ¿Para qué? Para reclutar una cantidad de folículos para el ciclo más adelante. ¿Sí? Perfecto. En esta primera mitad tenemos entonces la estimulación estrogénica del folículo, que hace preparar al endometrio, engrosarse, y en esta segunda mitad actúa la progesterona, ¿sí? Para permitir la nidación. ¿Entendido eso? En patologías como menopausia, síndrome ovario poliquístico, entre otros, vamos a ver alteraciones de estradiol, estrógeno y progesterona. ¿Sí? Hablando rápidamente, ¿conocen lo que es el síndrome de ovario poliquístico? Entonces no vamos a tocar el punto, porque si no se van a confundir más. Pero graben esto porque eso vamos a volver a dar más adelante. ¿Sí? Y esto es lo que sabemos. Todo la misma tabla, pero en diferentes modalidades nada más de explicación. ¿Sí? La menstruación acá, y este periodo es el periodo sin menstruación con la fase de ovulación. Folicular primera, fase lútea la siguiente. ¿Sí? Hablando de alteraciones, hablamos que este folículo puede ser persistente, no desaparecer. ¿Sí?
En otras mujeres también, o en algunas, podemos ver que este periodo es más corto y en este es más largo, bien. O a veces este es mucho más largo y este es más corto. También va a repercutir en las alteraciones y obviamente en la ovulación. ¿Sí? Este es lo que habíamos comentado sobre cómo se regulan las propias hormonas. ¿Sí? Muy importante conocer esto. Y de nuevo el mismo ciclo, no hay nada de cambio, todos son iguales. ¿Sí? Es decir, tenemos que saber qué es la síntesis de estas hormonas, síntesis de las hormonas esteroideas, que viene a ser algunas alteraciones en ciertas situaciones. Vamos a ver. El colesterol ovárico, el colesterol en sí, es transformado en pregnenolona, ¿sí? Y a partir de ella sucede una serie de cambios que tienen que ver también con los andrógenos para transformarse en estradiol, estrona, estriol, son todos estrógenos, dependiendo de la potencia nada más que ellos tengan, ¿sí? Pero son de la misma familia, más o menos. Recuérdense que los andrógenos son la testosterona, dihidrotestosterona, entre otros, ¿sí? Son todos testosterona. La mujer también tiene, ¿sí? Por eso les comenté sobre el síndrome ovario poliquístico, porque es una alteración que tiene que ver con la testosterona. Hay un ciclo que está ahí disfuncional, hace que aumente los niveles de la testosterona y eso da una apariencia un poco masculinizante a la mujer. Exactamente. Distribución pilosa así en el bigotito, una distribución pilosa más gruesa a nivel acá de la parte de la costeleta, como ustedes conocen, un desarrollo muscular, entre otros. Eso es debido a cambios hormonales. ¿Sí? Pero bueno, vamos al tema. Como la pregnenolona es un derivado de lo que es el colesterol, mujeres que tienen alteración del colesterol van a tener interrupción del ciclo también. Ejemplo, trastornos alimenticios, por ejemplo, la bulimia, la anorexia. ¿Sí? ¿Qué son esos? Bulimia, o que é? Bulimia É um tipo de transtorno. ¿Pero qué son? ¿En qué consiste? A anorexia, a pessoa não está satisfeita com o corpo e não comer mais. E a bulimia, no meu entendimento, né, é aquela pessoa que quer emagrecer y come comida tudo. Sí, tiene muchas relaciones. Entonces, esa persona se ve gorda o hace o provoca el vómito. Es decir, no tiene tejido adiposo a lo largo del tiempo. Se ve magra, no pesa mucho. Y el cuerpo consume esa energía que no le llega con alimentos con el tejido adiposo. Y llega un punto que ella no tiene tejido adiposo. Consecuentemente no va a tener colesterol. Consecuentemente este ciclo está interrupto. ¿Qué le va a pasar a esa paciente en el ciclo? Amenorreia. Ela não vai misturar porque não tem as hormonas. Não tem as hormonas porque não tem colesterol. La misma cosa sucede en personas o en mujeres, mejor dicho, que hacen ejercicios extenuantes, en las Olimpiadas. Esas que levantan mucho peso, esas fisiculturistas, no tienen tejido adiposo. Consecuentemente su ciclo se ve alterado también. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos varias alteraciones del ciclo que tenemos que preguntar a la paciente. A ver qué tal, ¿sí? En cuanto a su ciclo. ¿Entendido? Y este es el ciclo uterino al cual responden estas hormonas ováricas, ¿verdad? ¿Sí? Que da entonces pie al ciclo endometrial, es decir, al endometrio. Recuerden, el endometrio tiene dos capas. Una capa funcional, aquella que va creciendo mediante la estimulación del estrógeno, ¿sí? Y que se descama. Esta capa funcional es regenerada por esta capa, la capa basal, aquella que se queda por debajo de la capa funcional, ¿sí? En situaciones
donde sucede, por ejemplo, el famoso legrado, raspaje, ameo, ¿no? ¿Conhece? Legrado. Si la persona hace mucho, con mucha energía, repetida varias veces, esta capa basal va a estar alterada. Por tanto, no va a tener la capa funcional que se regenere. Por tanto, va a tener que si tenemos un útero con un endometrio, esa persona se somete a un legrado, lo que hace que se retire este endometrio, pero hace mal y se retira la capa basal. ¿Qué le va a pasar a esta mujer? No va a poder embarazarse. ¿René? No va a retener Ese es el buen punto. Pero el ciclo, ¿cómo va a estar? ¿Sí? No va a tener ciclo porque no tiene endometrio que va a responder hasta hormonas. ¿Sí? No tiene. ¿Y qué podemos hacer para salir de la? Si tiene o no tiene endometrio, ¿qué podemos hacer a esta paciente? Sabiendo lo que vimos ahorita en el ciclo. ¿Cómo? ¿Cuál? Primero le vamos a dar estrógenos, que si hay endometrio se va a engrosar, y después le damos a progesterona, ¿verdad? Y va a acabar. Y con eso tiene que menstruar. Si no menstrua, quiere decir que no hay endometrio funcional en el útero. ¿Entendieron? Se llama prueba de progesterona, se usa mucho también. ¿Sí? Como pueden ver, la progesterona está en todo, o sea, es tanto el problema como la solución. ¿Sí? De hecho, su nombre ya dice para qué está. ¿Qué es pro? El prefijo pro, ¿qué es? A favor. Y gestación, a favor de la gestación. O sea, es la obra que está presente en el embarazo y también tiene que ver con el ciclo entonces, ¿sí? Como el endometrio también sufre estos cambios, tenemos entonces también fases. En la fase folicular, que es en el ovario, tenemos el endometrio en la fase proliferativa, que hace que se quede engrosado ese endometrio, ¿sí? Luego tenemos la fase lútea, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá se divide entonces, porque tenemos un aumento en la vascularización de estos vasos, ¿sí? Facilitando más adelante la fecundación. Y luego tenemos la fase menstrual, que es la descamación en sí del endometrio, ¿sí? ¿Cómo podemos ver eso? Podemos ver entonces con la ecografía. Fíjense, este es un útero, este es el endometrio. ¿Cómo está? Está fino, ¿sí? Si la mujer viene y dice, yo quiero embarazarme, doctora, le hace una ecografía, sale que este endometrio, ¿ella va a poder embarazarse en ese momento? No. Y esta es la fase secretora. Fíjense cómo está. Más espeso. En este endometrio, ¿puede ser capaz de embarazarse? Puede ser. ¿Comprenden? Perfecto. Y este es el conjunto de fases: proliferativa, secretora. La primera fase consiste en la folicular, crecimiento, estrógeno. La fase secretora, lúteo, progesterona. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber. Y en el medio, ovulación. Posteriormente, fecundación. Si no sucede, menstruación. ¿Sí? Bueno. Con todo lo que vimos, me gustaría que me definan lo que es la menstruación entonces. El final o el inicio.
pelaquela imagem que o senhor mostrou dos dias, começa a menstruação é o início da fase proliferativa e o final da fase secretora. No caso, o início da fase do ovário não é... A segunda fase é do corpo glúteo, né? A primeira fase é la folicular. Então, é o início da folicular e o final da fase do corpo glúteo. Sería como Tiene que ver. y ahí se descama el endometrio. No tiene que haber eso para que suceda la menstruación. Tú también tienes razón. También tienes razón, también tienes razón. Pero vamos a unificar la definición para que todo el mundo entienda. Menstruación es la descamación del endometrio, ¿verdad? Que obviamente es la cavidad endometrial, después de un ciclo bifásico, 2 fases, ¿sí? Ovulatorio, no fertilizado, que lo dejo allá atrás, ¿sí? Que ocurre por deprivación hormonal. ¿Qué hormona está privada ahí? Progesterona. Eso define la menstruación. ¿Por qué es tan importante definir eso? Porque la mujer muchas veces tiene sangrado y no hay menstruación. Eso le lleva entonces a la menstruación a tener días, ¿sí? Y a repetirse en otros días. ¿Cuántos días más o menos dura una menstruación? 3, 5, 7. Lo ideal es eso, de 3 a 7. ¿Sí? Después de cuántos días se repite en un ciclo normal? 28. Pero no es el único número. 28 puede ser más o menos 7. ¿Sí? Esa entonces es la menstruación normal. ¿Sí? Aparte de eso está su características de sangrado. Es un sangre de tipo oscuro. ¿Verdad? ¿Otro? ¿Nunca vieron la menstruación, chicas? Vermelho vivo. ¿Fue? Fica aquele vermelho vivo. No início. Com coágulos. No final. No. La menstruación no tiene que tener coágulos. ¿Fue? Fluido. Es fluido, ¿sí? Pero es un sangre rojo oscuro, ¿sí? Diferente de una hemorragia por un córdoba, porque es sangre viva, por la cantidad de oxígeno que tiene, ¿sí? Esa es la menstruación en sí. Toda menstruación o todo sangrado alejado de esas características viene a ser anormal y tenemos que investigar qué sucede, ¿sí? Este es un ovario, ¿verdad? Donde ven el folículo en sí, hasta el folículo. Y estos son otros folículos. Estos son cicatrices ya que habíamos comentado. Entonces este es el ovario en sí, y estos son los folículos. Perfecto. Tenemos la fase isquémica después. ¿Hasta ahí entendido? Ya vieron, están cansados de saber. Esto que habíamos comentado, que la ovulación, el ascenso de la LH sucede 37 horas antes y el pico en sí sucede 14 horas antes, ¿sí? Esto es lo que intenta evitar la famosa píldora de emergencia o píldora de día siguiente, ¿sí? Então, até, em média, depois da relação sexual, o correto é até... Bueno, la bula de la píldora dice que tiene que tomar hasta 72 horas, ¿verdad? Después. ¿Verdad? Lo que disminuye su efectividad es cuanto más tiempo tardas en tomar. ¿Verdad? Incluso muchos hablan de que esa píldora evita justamente primero el pico la LH y después la implantación. Por eso era aquella discusión y aquella polémica que decían que era abortivo o no era abortivo. Mas não adianta tomar a pílula no dia seguinte depois que o óvulo já foi fecundado, né? Oi? Não adianta tomar a pílula no dia seguinte depois que o óvulo já foi fecundado, porque, tipo, a pílula do dia seguinte o senhor falou que ele faz inibir o LH, certo? Sim. Faz inibir o LH. E o LH, ele libera o corpo lúteo. Depois que já liberou o óvulo ali do corpo lúteo, tomou a pílula, já não vai adiantar nada. Porque já foi liberado o óvulo ali.
tener que preparar la pensión alimenticia. De nuevo, habrá la forma de interpretación, cómo se regula esto. Se regula a través del feedback, positivo o negativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces todo es el ciclo, ¿sí? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? No, acho que não. Vayan a tomar agua y pues vuelvan.